Buen día para todos, bienvenidos a este espacio de diálogo sobre ciencia y educación. Hoy exploraremos un campo fundamental, la inteligencia artificial, y cómo está transformando la manera en que comprendemos el mundo, la enseñanza y el aprendizaje. Soy Eivido Ocampo y como licenciado en formación comprometido con la educación y el desarrollo científico de nuestra región, considero fundamental comprender y difundir el papel de estos conceptos para profundizar en este tema. Hoy nos acompaña el doctor Ramón Barragán, experto en el uso de estas tecnologías en la región andina, con quien conversaremos sobre sus beneficios, desafíos y el papel que tenemos como licenciados frente a estas innovaciones. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial y la educación. Hoy me encuentro con un experto y voy a dejar que él se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Ignacio Barragán Peña. Soy publicista con especialización en gerencia de mercadeo. Tengo altos estudios en gerencia política y gobernanza de la Universidad Rosario y tengo estudios en el sector financiero, en todo lo que son altas finanzas para el sector público y sector gobierno, y con estudios en superioridad cognitiva asistida con la inteligencia artificial. Entonces, estoy aquí muy atento para lo que estime conveniente. Muchísimas gracias, señor Ramón. Es un gusto tenerlo con nosotros. A continuación, voy a dar un poco del contexto de esto que vamos a hablar hoy, porque la inteligencia artificial es otra de las grandes revoluciones tecnológicas. Hoy está presente en la comunicación, la educación y la investigación. Como licenciados en formación, debemos reflexionar sobre sus ventajas y sus riesgos. Quiero hacerle una serie de preguntas para comenzar a entender un poco sobre la inteligencia artificial y la educación. ¿Qué oportunidades ofrece la IA para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, la inteligencia artificial eh, ofrece oportunidades para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de utilizarla como una herramienta. Es Mm. decir, cuando nosotros vimos las cuatro revoluciones y comenzando por la revolución del vapor, después viene la revolución de la luz o la energía, después viene la del Internet y ahora pues esta cuarta revolución, la inteligencia artificial. Cada una ha llegado en su momento, en, cada vez en menos tiempo. La primera revolución fue 100 años, la segunda fueron 60 y las otras se vienen dando muy rápido a 40 años. Entonces podemos ver que la inteligencia artificial viene pues desde 1955. Lo que pasa es que ha cogido el boom últimamente, pero eso ha venido desarrollándose. Lo que pasa es que estamos ya como en la parte pues casi final y encontramos que es una herramienta para tener un resultado más exitoso y con más profundidad. Entonces es una herramienta como utilizar un cuchillo. Cuando uno utiliza un cuchillo lo puede utilizar o para preparar sus alimentos, cortándolos de una manera adecuada, o también pues para herir una persona. Vemos la importancia de la rapidez, de la rapidez y lo que podemos estar utilizando mejor. Y tenemos un ejemplo cuando nació la lavadora. Las personas en la lavadora eh, echaban la ropa, la dejaban ahí y se podían hacer otras tareas como ir a planchar o ir a bañarse o descansar. Es decir, que lo que estás ayudando. Un horno microondas, al igual que expone a que las cosas sean más rápidas, ¿sí? Y habrá personas que quieran utilizar la estufa, habrán personas que quieran utilizar el horno microondas. Hay personas que todavía van a lavar a mano, fuera de que sus manos están sufriendo deterioro por los jabones y todos los químicos que tienen estos aditamentos con los que se lava, pues eh, perjudica a la persona y le quita tiempo, mientras que Ujú. bien utilizado es una herramienta para lograr resultados con más profundidad. Ok, me encanta esa palabra que su merced utiliza sobre la herramienta, porque es una herramienta que facilita el uso del tiempo, a ayudar a administrarnos mejor el tiempo. Pero ya hablamos
y usted lo mencionó mucho de sus beneficios, pero yo quiero que hablemos un poco de qué riesgos existen respecto al uso de la inteligencia artificial en la educación. Sí, el riesgo que existe respecto a la inteligencia artificial en la educación es el mal empleo, es la mala utilización, es el riesgo de no aprovechar la inteligencia emocional y humana para tener un pensamiento transversal entre estos pensares. Ujú. Es decir, estamos dejando la inteligencia, le hemos puesto cuidado a la inteligencia, eh, ha pasado la inteligencia humana, la inteligencia emocional de Daniel Goleman y ahorita estamos con la inteligencia artificial. Pero recordemos que somos humanos y que el riesgo que existe es que nosotros mismos nos estamos acabando. Dicen que la inteligencia artificial nos va a acabar, no, somos nosotros. ¿Por qué? Cada vez nacen menos niños, cada vez hay más perros, hay más gatos y ahí ya estamos viendo que va a haber una brecha poblacional. Entonces, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer las cosas? Entonces, yo creo que el riesgo es de no aprovechar la inteligencia emocional y humana para tener un pensamiento transversal con estos pensares de la inteligencia artificial. Ese sí es el gran problema. Interesante. Bueno, yo creo que hablemos de su experiencia. ¿Cuál cree que será el papel del licenciado en un mundo donde la inteligencia artificial continúa evolucionando? Sí, el papel del profesor o del licenciado debe ser un acompañante en los entornos cuando las personas estén utilizando la IA desde edades muy tempranas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si desde los 0 a los 7 años, que es donde se le forma el pensamiento al ser humano, es el más importante en cuanto a alimentación y en cuanto a dormir, en cuanto a sueño y en cuanto a deporte. Ya después de los 7 años es muy difícil llenar estos vacíos porque no hay, ya el cuerpo no lo va a resumir. Entonces el papel del profesor debe ser el mismo que del papá y de la mamá, acompañarlo a sus diferentes actividades. Y eso Sí, es claro. donde el papel del licenciado o de la persona, inclusive hoy en día ya no se necesitan ni profesores porque uno es autodidacta. Niño en los Estados Unidos en este momento hay un programa que se llama Alpha y en ese programa van niños desde los 3 años y resulta que todo es sin profesor, todo es con inteligencia artificial. Lo que pasa es que es guiado y bajo unos entornos donde ya no son todas un bloque de materias toda la mañana, un niño cansado de ver un poco de cosas que ya eso no se necesitan, sino que es un aprendizaje en entornos donde el niño vaya viendo el mismo y vaya desarrollando sus habilidades y vaya desarrollando su curiosidad. Y por la tarde, o sea, son 2 horas, bloques de a 20 minutos de matemáticas, de ciencia y todo, de acuerdo a su sistema cognitivo. Y por la tarde, habilidades como educación física, como hablar en público, como preparar platos, como integrarse con la naturaleza. Interesante. Eso es estructural y creo que es fascinante lo que se está viviendo en Estados Unidos con ese tema. Bueno, hay algunos críticos que señalan posibles riesgos ambientales o éticos. ¿Qué repercusiones o precauciones se están tomando para que en la región se tome un uso más responsable de las inteligencias artificiales? Bueno, pues los riesgos son muchos, los riesgos son muchos. Hay temas políticos, hay éticos, hay sociales, educativos, económicos. Y bueno, pero vamos a la pregunta y después desarrollo esos puntos. El ambiental es que en el ambiental, cuando hablamos del medio ambiente como tal, tener equipos para generar inteligencia artificial son a través de tokens y esos tokens son grandes grandes centros de nanotecnología en donde todos trabajan con base en agua, es decir, el agua es el creador artificial de eso. Entonces, viendo desde el punto de vista de riesgo ambiental, pues ahí estamos viendo que pasa lo mismo que con el petróleo, que para poder sacar un galón de petróleo, ¿cuántos litros de agua se necesitan para depurar eso? Y Sí. lo mismo en el campo, para regar el campo, ¿cuántos litros de agua se necesitan para regar un campo para que sea fértil? Es decir, que si mañana nos falta el agua, pues yo creo que es porque hemos utilizado mal ese recurso. Pero al igual, yo creo que la inteligencia artificial nos está dando un quiebre desde el punto de vista político, en donde la creación de políticas públicas, pues serían como esa precaución que se debía tomar a nivel político, en donde
hay unas políticas de la inteligencia artificial, el tema es saber cuáles son esas políticas en Colombia, en la región y en el mundo. En los Estados Unidos trata de regirnos a América, en Europa está Alemania liderando un movimiento para que Europa tenga su propia reglamentación y Asia, en China y Japón, que tengan su propia reglamentación. Pero lo que se debe pensar a nivel macro es que todos deben tener una misma política. ¿Para qué? Para que no estemos, sobre todo las personas que la utilizan mal, y ahí va la ética, de las que la utilizan mal, entonces copian un modelo de América, copian un modelo de Europa, copian un modelo de Japón, de Asia, y así sucesivamente, en donde si no nos hablamos, pues no controlamos en todo. Es como si el papá y la mamá no se ponen de acuerdo en sus hijos, pues el chico va a estar jugando a ratos con el papá, y cuando se pone bravo se va a jugar con la mamá, y cuando se pone bravo va a jugar con el papá. Entonces ese es un tema político. El tema ético, pues que se viola la moral de una persona, de una población, de una sociedad, siempre y cuando no vengan formado valores y principios desde la casa o desde el colegio. Lo social, porque se copian modelos y se confunden con la moda tipo social. O sea, la sociedad, todos queremos ser millonarios sin no trabajar. Entonces, ¿quién trabaja? ¿Quién barre? ¿Quién trapea? ¿Quién cuida las vacas? ¿Quién cuida a los adultos mayores? Bueno, pues como va a haber esa brecha, pues serán androides o serán humanoides, que son mitad hombre y mitad máquina, o una máquina completa. Tendremos en el cerebro un chip para ampliarnos nuestra memoria, ya que parece ser que el que más inteligente hace. Y desde el punto de vista educativo se debe repensar la educación, llegada a esta última tecnología como herramienta, en donde no es una amenaza, sino los profesores los mayores deben estar más allá de lo que pasa en el entorno del aula y enfocarse en el ser humano. Y la parte económica que le decía es la que tiene que ver con que la educación que esté al alcance de todos. Es decir, que las preocupaciones es que esté al alcance de todos y que todos tengamos internet, y así educar y aproximar a cada una de las personas de la sociedad que esté más educada y a tener un mejor desarrollo personal, social y económico. Porque las sociedades se enfocan en lo económico, como lo dije, por tema social. Entonces yo creo que esas serían como las partes críticas de este tema. Claro, porque sin todos estos aspectos se genera una desestabilidad y ese concepto del cual usted habla es imperativo tenerlo en cuenta para estos temas de inteligencias artificiales. Su merced habló ahorita sobre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial, pero ¿cuál considera que es la diferencia fundamental entre un ser humano y una inteligencia artificial? Bueno, de todo lo que he estudiado, lo que he visto, la diferencia entre un humano y una inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no tiene conciencia. El ser humano sí, porque el ser humano es el que se ha encargado de programar la inteligencia artificial y darle todo un espectro de varianzas y de predicciones y de modelo en donde hay muchos caminos a seguir, pero ninguno puede copiar lo que es la conciencia, que es lo que dicen vender la conciencia. Estar cambiando uno cuando nace, por ejemplo, con un equipo de fútbol millonarios, y uno nace con eso porque esa es su conciencia desde el punto de vista deportivo, por el papá, por la mamá, por los abuelos, por los hermanos, por los tíos, por, por, por alguna experiencia que tuvo. Entonces, esa conciencia, por ejemplo, de fútbol, o esa conciencia que tuvo cuando era niño del mejor amigo, de quererlo, de acompañarse, eso ningún modelo lo podrá hacer. La inteligencia artificial toma una determinación porque hay alguien que la acciona, hay alguien que le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que lo que más diferencia, y lo que yo creo que es la diferencia fundamental, es la conciencia. No es fácil que una inteligencia artificial tenga conciencia. Claro, ese es uno de los puntos que más nos diferencian de estas inteligencias artificiales. Yo creo que más adelante la inteligencia artificial va a estar más arraigada en la educación y yo no creo que sea imposible desarraigar la inteligencia artificial de muchos sectores de nuestras vidas. Yo quiero preguntarle que, ¿cómo se imagina ese papel de la inteligencia artificial en la educación en un futuro? Bueno, la inteligencia artificial en el futuro, pues que el futuro ya estamos en el futuro. O sea, no es decir, realmente la conversación de todo lo que han sido las
4 revoluciones industriales que antes ocurrían 100 años, después 60 y ahora hasta 40, y más bien yo creo que la inteligencia artificial, ya los que están estudiados ya deben saber para dónde vamos, pero ya este es el futuro. Entonces lo que debemos hacer es el ya. El ya construimos, el futuro no existe, es el ya. Eh, lo que hagamos ahora es el puente para que cada día tengamos más oportunidad de hacer mejor las cosas en los campos de la vida, desde lo cotidiano hasta llegar a lo más profundo del universo, llegar a otros, explorar otros planetas, otras vidas, tener otros materiales y así regenerarnos nuestro planeta Tierra. Yo creo que nuestro planeta Tierra va a surgir un renacimiento en donde vamos a volver fértil lo infértil y vamos a tratar de estar recuperando eso y buscando nuevos elementos y nuevas vidas en el universo, porque somos una partícula. Interesante. Bueno, yo quiero que para finalizar, su merced nos deje un mensaje a los licenciados en formación y a futuros docentes sobre el uso de la inteligencia artificial como esa herramienta de transformación social. Sí, bueno, el mensaje para los licenciados y futuros docentes es que estos son los primeros pasos de, de estar estudiando todos los días, estar actualizándose todos los días. Yo tengo 61 años y todavía me lo paso estudiando todos los días. Y hay una cosa muy importante y le quiero dejar una palabra aquí para terminar, para las personas que van a escuchar o que van a ver esta presentación, y es que debemos ser polímatas. Y los dejo para que investiguen la palabra polímata porque asimismo con la didáctica que estás haciendo de este estudio muy importante sobre la educación y la inteligencia artificial, es que cada vez que uno hable debe dejar palabras para que las personas vayan y las busquen y así mismo aprendan, porque esta es la forma de enseñar, es despertar la curiosidad a cada uno de las personas para que esa curiosidad los lleve a seguir investigando y a ver qué es Polimata y así tener una herramienta bien afinada que sea para toda una comunidad, que suene esa orquesta armónica para vivir mejor con el ser y el universo, teniendo en cuenta las plantas como seres vivos, teniendo en cuenta los animalitos, los perros, los gatos, los animalitos, cuidarlos y vivir en armonía y volver otra vez a esa caverna que es lo que fuimos y que es lo que vamos a estar añorando y los movimientos que irán a nacer buscando cuidar lo que tenemos. Eso. Much- Muchísimas gracias, doctor Ramón. Es un honor tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias por sus palabras, sus intervenciones. Fueron de gran ayuda para nuestra investigación, nuestro proyecto. Y nada, agradecerle. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, lo que se te ofrezca, estoy para servirte y sobre todo lo más importante es que estén estudiando y que son el futuro de unos jóvenes que están emprendiendo nuevos mundos en el campo de la educación, tan importante para empezar a construir mejores modelos de educación para un mejor futuro y con conciencia y con amor. Muchas gracias. A usted. Que tenga buen día. Felicidades.